Llegó el momento de desarrollar el análisis de esta noche. Estaremos brindando detalles y también un análisis completo en relación a la detención de una persona denominada como La Negra Tomasa, quien tiene solicitud de extradición hacia los Estados Unidos por aparentes vínculos con el narcotráfico, no solo en Guatemala, sino también en Honduras. Así es, Alejandra, hablamos una vez más de esta larga lista de extraditables requeridos por Estados Unidos a consecuencia, en su gran mayoría, del delito de narcotráfico. Nos acompaña en el estudio en este martes, con sabor a lunes para muchos, Fernando Prera. ¿Cómo estás? Feliz mes de julio, Fernando. Muchas gracias, Oili, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Alejandra? Un placer verlas como siempre y por supuesto saludarle a usted, amigo y amiga televidente. Buen provecho si está cenando y, como bien lo dice Odilit, esta es una de esas noticias que se convierten en la de nunca acabar en Guatemala, el narcotráfico y cómo el territorio guatemalteco se ha convertido lamentablemente en un paso obligado para todo el trasiego de estupefacientes que lamentablemente pues acaban con la vida de tantas miles, millones de personas. Estamos hablando que todos estos guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, nicaragüenses, mexicanos, estadounidenses, no importa la nacionalidad de la persona que sea capturada, no importa tampoco el género al cual pertenezca, está involucrado e inmiscuido en un mundo en donde lamentablemente todo lo que tiene que ver con droga va enfocado a satisfacer una demanda, y esa demanda obviamente es un mercado. Ese mercado normalmente pues está exigiendo cada vez más la existencia del producto para poder satisfacer esa necesidad que el cuerpo, pues obviamente después de tantos estudios que se han hecho científicos, médicos, psicológicos, psiquiátricos, pues han determinado obviamente que para el cuerpo es realmente una necesidad estar recibiendo la dosis que normalmente pues acostumbra cada mañana, cada tarde, cada noche, en función de la droga a la que la persona, sea quien sea, hombre o mujer, pues naturalmente entregue el dinero, la adquiera en el mercado y la consuma. Así que en este caso, pues uno de los espacios que se repiten en el país es la captura de extraditables. Todos estos personajes solicitados por el gobierno de los Estados Unidos por, obviamente, tener que ver con el territorio estadounidense en función de llevar hasta allá este producto que, como repito, destruye vidas. Y por supuesto el tema que va amarrado siempre es el lavado de dinero. ¿Por qué? Porque naturalmente todo ese dinero muchas veces es depositado en cuentas bancarias que tienen una relación directa con territorio estadounidense, y eso significa pues un delito a nivel internacional perseguido por el gobierno de los Estados Unidos y en los tratados y convenios ratificados por varios estados, dentro de los cuales figura Guatemala, está el de, al ser capturado cualquier personaje que sea requerido por el gobierno de los Estados Unidos en función de su participación con el narcotráfico y que tenga que ver con territorio estadounidense, pues será extraditado a ese país para que allá enfrente el juicio y por supuesto la pena que en derecho corresponde. Fernando, al tener él una solicitud de extradición en Honduras y también una en Guatemala, en este caso, ¿cómo se logra empatar las dos? ¿Cómo logran cumplir con ambas? Es decir, estamos hablando de dos procesos diferentes. Bueno, estamos ante una circunstancia en donde lo primero es cumplir la pena que aquí en Guatemala pueda tener. Eso es uno de los principios universales de los tratados y convenios de extradición, Alejandra. Entonces, donde tú seas capturada, donde yo sea capturado, si estuviéramos involucrados en este tipo de delitos, pues naturalmente tendremos que cumplir la pena en el país en donde, por supuesto, cumplimos con esa acción delictiva con la que estamos involucrados, y naturalmente al ser capturados, pues la legislación, los juzgadores de ese país tendrán que emitir una condena en contra de la persona, naturalmente, que haya sido la artífice de este delito. Después de eso, naturalmente, se ve los tiempos de solicitud para la extradición. ¿Qué país fue el primero y cuál es el que realmente llega a tener una prioridad en función del daño que hizo dentro de la sociedad que se esté tratando? En este caso, pues Honduras y Estados Unidos. Es allí donde se toma la determinación con base en la comunicación entre los tres países para determinar, pues obviamente, con la anuencia del segundo, si se puede ir la persona a cumplir su pena al tercer país. Así que es un tema de comunicación y por supuesto hay un axioma muy importante en derecho y es el siguiente: primero en tiempo, primero en derecho.
Entonces, quien haya solicitado pues, de primera mano la extradición, allí puede ser la primera prioridad del país que capturó a la persona para cumplir con el convenio. Pero no significa que no puedan comunicarse los tres países y determinar que se vaya a cualquiera de los otros dos en función de lo pesado del delito que haya cometido en ese territorio. Fernando, entonces, solo para continuar con el ámbito que ya ha preguntado Alejandra, una orden de extradición de Guatemala no demerita la orden de extradición que tiene Honduras emitida por Estados Unidos en ambos sentidos. No, para nada. Aquí estamos ante una equiparación del derecho internacional, Odilí, y básicamente lo que se realiza al tener a la persona capturada, sea este o esta, quien sea, pues será una comunicación directa con ambos gobiernos para que se pueda determinar realmente en qué país se cometió el delito que más funcionalidad destructiva le haya generado a esa sociedad. Por ejemplo, si en un país únicamente trasegó una poca cantidad de droga, pero en el otro no solo trasegó la droga, sino que también estuvo involucrado en temas, por ejemplo, de atentar contra la vida de personas, pues entonces ahí el calibre de delito y por supuesto la evaluación de la pena que en derecho corresponda en contra de este capturado, pues será de analizar y hablarlo entre los tres países para determinar a cuál de ellos se va primero. Fernando, estos procesos son hasta cierto punto comunes cuando las personas tienen vínculos con el narcotráfico. ¿Cuál es el interés en este caso de Estados Unidos? Bueno, básicamente Estados Unidos ha tenido siempre dentro de los convenios firmados con países del bloque centroamericano, pues esa preeminencia del cumplimiento de la norma jurídica que normalmente sabemos muy bien que en Estados Unidos se cumple de una manera más contundente que en países que como Guatemala, muchas veces como México, como El Salvador, Honduras, pueda ser de una forma menos eficaz y menos eficiente. Entonces, naturalmente es por ello que Estados Unidos y su sistema gubernamental busca siempre que cualquier persona, no importa su nacionalidad, haya cometido el delito de llevar droga al territorio estadounidense o bien utilizar el sistema bancario estadounidense para depositar dinero de origen ilícito, automáticamente allí es donde el gobierno de los Estados Unidos solicita de inmediato que al ser capturada esta persona se le extradite con el fin de que enfrente la justicia estadounidense por los delitos cometidos dentro de ese territorio. Fernando, se tiene información que esta persona, alias la Negra Tomasa, también utilizaba doble identidad. En este caso, él está siendo solicitado por Estados Unidos por el delito de conspiración para fabricar y distribuir cierta cantidad de kilogramos de cocaína. En este caso, ¿qué sucede con el otro delito? Bueno, básicamente estamos hablando de un juzgamiento en lo individual de cada actividad criminal, Odilí. Por supuesto, tener una doble forma de identificarse para evadir a las autoridades naturalmente va a ser penado en cualquiera de los países donde se aplique una norma jurídica, como en el caso de Guatemala, Estados Unidos, México, el bloque centroamericano, Sudamérica. Realmente toda vez incurrimos en una actitud criminal para ocultar realmente qué es lo que se hace en función de lo ilícito de nuestras actividades y por supuesto con la cual se perciben grandes ganancias económicas, pues allí ya ese delito es analizado y es penado por el juez competente. Esto sin demeritar, como tú bien lo dijiste, el delito del narcotráfico, del trasiego de los estupefacientes, que al final cada uno de ellos será evaluado individualmente y penado conforme a lo que el derecho penal del país donde ha sido capturado, pues obviamente le corresponda en materia de los años tras las rejas. Fernando, ha sido un gusto conversar contigo en torno a este tema que se da con cierta recurrencia en nuestro país y pues es interesante también conocer cuál es la implicación, cómo funcionan estos procesos y la intervención de Estados Unidos. Claro que sí, Alejandra. Muchísimas gracias, Fernando. Estimadas Alejandra y Odilí, un gusto compartir con ustedes este espacio y por supuesto, amigo y amiga televidente, le invito cordialmente para que nos acompañe hoy en A la Medida a las 9 de la noche aquí por TN23.